Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Inmortalidad del Cangrejo. Bueno, antes que todo, como ya saben, saludos a todos los que me escuchan, los que me siguen escuchando y los que comparten este podcast. De verdad que es una, es un agradecimiento inmenso a todos los que lo comparten. Y bueno, eh, les quiero comentar que estamos activos en Twitter. En Twitter estamos activos. Aquí en la descripción voy a dejar el link de Twitter, de X, vaya, de X. Ahí estamos más activos casi diario, si no es que diario, estamos publicando algo. Entonces, pues ahí nos pueden seguir, me daría muchísimo gusto. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que apenas surgió, la verdad que apenas surgió. Fue un tema eh, que la verdad bueno, o sea, obviamente yo ya lo tenía pensado desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, pero pues de alguna u otra manera no lo había yo grabado, vaya, no lo había grabado, pero sí sí lo había pensado y pensado bastante, ¿no? Bastante este tema. Mucha gente dice que los tiempos anteriores fueron mejores, que pues, es algo que se oye mucho, por lo menos en México, ¿no? Los tiempos de antes fueron mejores, ¿no? Y en este caso vamos a hablar un poquito más del lado económico, ¿no? Del lado económico, en donde en México, bueno, dejando de lado esta frase, que yo no sé si sea verdad o no, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, a veces la creo, a veces no la creo, pero no sé, no la descarto del todo. Y sucedió algo para que lo recordara y dijera lo voy a grabar. Y es que estaba yo con un amigo, bueno, me habló un amigo y me invitó a unos tacos, me invitó a comer unos tacos, la verdad que excelentes, unos tacos de lengua, a mí me fascina la lengua de res, riquísima y la verdad que pues maravilloso, ¿no? Pero en el trayecto él lleva su vehículo y de trayecto, pues sí, fueron unos 25 minutos más o menos de trayecto. Y íbamos platicando, ¿no? Y tocamos el tema, no sé de dónde salió, pero salió el tema de pues cómo le iba en su trabajo y todo eso. Y sobre, pues, cómo le iba en la vida y todo, qué pensaba y demás, ¿no? Él, pues tiene dos hijos. Entonces, estaba pensando y me decía, un poquito angustiado, ¿no? Me decía, pero es que no entiendo cómo le hacían antes, me dice. O sea, yo gano bien, trabajo bien, gano bien, es profesionista, tiene sus maestrías, sus especialidades, de hecho está estudiando otra especialidad y trabaja duro, ¿no? Y me decía, no entiendo, ¿no? O sea, no alcanza, no me alcanza, o sea, y eso que no paga renta, tiene casa propia. Entonces, no me alcanza en realidad, ¿no? Eh, eh, o sí me alcanza ahorita, pero no me alcanzaría pensando en que voy a mandar a mis dos hijos a la universidad y demás. Por un lado, digamos que tuvo la fortuna él de poder ser mandado a otro estado, a un estado obviamente mucho mejor, en una escuela particular, de prestigio, costosa, bien, y aparte obviamente no es mandarte a estudiar nada más, o sea, pagar la colegiatura de la universidad, ¿no? La mensualidad, sino que obviamente hay que pagarte donde vivas, ¿no? Que si una pensión, alimentos, o si rentas departamentos con amigos, o sea, un lugar donde vivir, que comer, y obviamente eres joven, ¿no? Y también pides pues, para salir, para divertirte, para pues, lo que sea, ¿no? Entonces es un gasto que suma y suma y suma y suma, ¿no? Y me dices que yo no podría, o sea, yo no podría de ninguna manera mandar a mis dos hijos a que se vayan a estudiar a otro lado y pagarle todo eso que nos pagaron a nosotros. Y obviamente yo platicaba y le decía, es que sí es imposible, o sea, yo lo he notado muchísimo, lo he visto muchísimo, y veo que es imposible, o sea, yo mismo, digo, a él le va mucho mejor que a mí, y le digo, imagínate, si tú no puedes, si tú no pagas renta, y digamos que vives bien, pero hasta un cierto límite, o sea, no sobra, no podría tener tres, cuatro hijos,
si ahorita le tocara mandarlos a estudiar a otro lado, no podría, tendría que estudiar ahí, cosas así, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero uno siempre quiere que en este caso, que los hijos y demás estén mejor que uno, ¿no? Entonces él me decía eso, es que yo no podría mandar a mis hijos a otro lado. Y bueno, yo como les digo, le decía, pues la verdad es que yo lo veo dificilísimo también en cuanto a que si tú no pagas renta y te las ves así, obviamente al no pagar renta, pues puedes comprar un carro, ¿no? Esa es la diferencia que yo veo. Pero le digo, pues, pagando renta, créeme que no podrías tener este carro que tienes. O sea, no podrías pagar, se te iría en renta lo que pagas de este carro y todo eso, ¿no? En México son carísimas las mensualidades, los intereses, entonces no podrías. O sea, vivirías peor, ¿no? Ganando lo mismo y siendo el mismo profesionista que eres simplemente por no tener una casa que afortunadamente pues tiene, ¿no? Y llegamos al tema fundamental, creo, que de este podcast, que es el tema en el cual él me decía, ¿cómo carajos le hacían nuestros padres o los padres de antes? Que además en México, déjenme decirles que hasta hace no menos de 60 50 años por ahí, 70 60 para acá, las familias, o sea, eran mínimo de 7 hijos, ¿no? Así, yo creo que un promedio eran unos 5 era en promedio, ¿no? Porque no todos, pero en estos lugares más rurales, digamos, o así, la gente pues solía tener 7, 11. Yo de tengo familia de política, pero familia que tuvieron 11 hermanos, 7 hermanos, 9 hermanos, 7 fue la menos. De ahí 9 7 8 11 hasta 15 creo que uno, ¿no? Entonces, así era. Y todos tuvieron estudios y todos salieron adelante y todos heredaban. Esa era otra, ¿no? ¿Cómo le hacían para heredar? O sea, era costumbre que tu padre te diera tu mínimo tu casa o tu terrenito, ¿no? Lo dividiera entre 15 o 10 o 9 los que fueran, pero dividía su parcela, su terreno, su finca, su hacienda, su rancho, como le llamen, o el negocio que tenía, o la casa que tenía, o si tenía un poco de más posibilidades, pues les construía una casa a cada hijo, y eso es conocidísimo, les construía una casa a cada hijo, les daba casa a cada hijo, y si podían hasta rancho, negocio, lo que fuera. En eso entonces, estamos hablando de unos 50 60 años. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? Y todavía en el caso de mi amigo estamos hablando de hace 35 años. O sea, cómo le hacían, ¿no? Y muchísimos amigos que tuvimos, compañeros de escuela, que igual, ¿no? O sea, que ahorita están batalla y batalla y batalla, curiosamente con más estudios. O sea, esos compañeros que les hablo tienen más estudios, o sea, tienen una profesión, o sea, una licenciatura, tienen posgrado, una maestría, tienen diplomados, tienen cursos, tienen de todo. Y su papá no tenían ningún estudio, no tenía la mayoría ningún estudio, sabían leer y escribir, pero no tenían estudios, o sea, no acabaron ninguna carrera, ninguna profesión. Y sin embargo, heredaban, o sea, para empezar te daban estudios, te daban todo, luego heredaban, te heredaban una casa. No, a mi amigo le heredaron, no sé si el terreno o la casa, pero algo, yo creo que la casa ya. Entonces, o sea, y hacía muchos, ¿no? Y dices, ¿cómo le hacían? O sea, ¿cómo le hacían sin estudios, sin nada de preparación? Y salían adelante y adelante y adelante. Y yo he hablado con muchísima gente analizando todo este fenómeno y de hecho tengo muchos ejemplos, muchos de señores que de verdad, ¿con qué trabajo estudiaron 2, 3 años de escuela? O sea, ni siquiera la educación primaria, o sea, 2, 3 años de escuela total, 2, 3 años para aprender a escribir, a leer y a sumar y a restar y listo. Y que les dieron casa, estudio, sustento, manutención, todo a 5, 6, 7 hijos. O sea, lo sacaron adelante
Y los hijos todos ahorita pues tienen sus casas, sus profesiones, sus todo. Y dices, ¿cómo pudo? Y no hablo de un ejemplo, hablo de verdad, de más de 10 ejemplos, ¿no? Y si le pongo a rascar, les puedo dar 15 más. Pues yo digo, ¿cómo le hacían? O sea, realmente, ¿cómo le hacían para tener esa capacidad, esa posibilidad? Y eso hablábamos con mi compañero, con mi amigo. O sea, serían más inteligentes, pudiera dudarse. O sea, no es que no, pero pudiera dudarse porque dices, bueno, se supone que uno está más preparado académicamente y todo eso. Bueno, eran más inteligentes de otra manera, como emocional, como de negocios, lo dudo honestamente, pero no lo descarto. O sea, ninguna persona que no sea inteligente puede llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo le hacían? Entonces platicábamos eso, ¿eran más inteligentes? Híjole, la vida se las ponía más fácil. No lo creo. Alimentar a 7 a 10 a 11 a 15 era muy fácil. Vestirlos, calzarlos, no lo creo. Que sí, que la ropa se la iban pasando unos a otros, los zapatos, lo que tú quieras, que vivían con mucha carestía, que dormían todos en un solo cuarto, eso es cierto, también, en el nivel que les estoy hablando. Pero el papá y aparte la mamá no trabajaba, pues tenía que cuidar a todos esos chamaquitos, todos esos hijos, y darles de comer y vestirlos y bañarlos y todo. Entonces, solo el señor, solo. Y así trabajaba, y así ganaba, y además se divertía también, y si le gustaba tomar un poquito, pues echaba su cerveza, lo que le gustara, y todavía tenía para eso, ¿no? Entonces, alcanzaba, de alguna forma. ¿Será que era mucha carencia? Nos preguntábamos, y por eso alcanzaba, porque no nos daban lo que nos dieron a nosotros, sino andaba quizá descalzo, o no sé, o tu casa era muy humilde, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la cosa es que antes, por lo menos en nuestro círculo, se heredaba, todos heredaban, todos sacaron a sus hijos adelante sin haber estudiado nada, sin haber tenido ninguna profesión. Entonces, a la conclusión que llegamos, pues bueno, no llegamos a nada, la verdad no llegamos a ninguna conclusión, más que a los que tacos de lengua estaban riquísimos. Pero, o sea, a lo más cercano que llegamos es que, pues sí, no sé, que quizá antes las cosas eran más baratas. La facilidad la quitamos, creo que la vida fácil, fácil no ha sido nunca para nadie. Pero, bueno, en general, ¿no? Entonces, quitamos la parte de que fue fácil. Eh, Era un trabajo extenuante, un trabajo de sol a sol, un trabajo de campo generalmente, o de ya un negocio, pero físico, ¿no? Porque no había estudios, ninguno de ellos estaban sentados en una oficina, ¿no? Con aire acondicionado. Entonces, era un trabajo físico, un trabajo extenuante, pero alcanzaba. Entonces lo que pudimos pensar es, bueno, eh, probablemente las cosas no eran tan caras como hoy en día, probablemente el dinero valía más, no en el término de que una moneda de 10 pesos valga más que 10 pesos, no, sino que con esa moneda de 10 pesos comprabas más, te alcanzaba para más, ¿no? A eso nos referimos con que el dinero valía más, que con lo que ganabas en tu semana o tu quincena de trabajo o un negocio que hicieras o a lo que te dedicaras, te alcanzaba para comprar la despensa, te alcanzaba para vestir a tus hijos, alcanzaba para comprarles zapatos, para llevarlos a la escuela, para comprarles sus libretitas, te alcanzaba. Y ahora por más que ganes más y se dice que, o sea, los salarios suben, todo sube, gana uno más, se prepara uno más y gana otro poquito y no alcanza. O sea, hablábamos de eso, no, no, pues si no te va a alcanzar ni, ahorita no te alcanza ni para enviar a tus hijos que están chiquitos, no, pero si estuvieran grandes, hipotéticamente ni para enviarlos a otra ciudad, a una universidad buena, a pagar todo lo que implica, no te alcanzaría. Pues imagínate, este, este, cómo lo hicieron, ¿no?
y es complicado, o sea, la verdad que no sabemos. El dinero alcanzaba, ¿no? El dinero valía, el dinero con lo poco que ganaban compraban y cosechaban y sembraban y hacían y deshacían y ahora no te alcanza para nada. O sea, puedes ganar, repito, bien, entre comillas, y no te alcanza para nada. O sea, no, no, no. Necesitas realmente ser privilegiado para poder ya hacer lo que hicieron con nosotros, por ejemplo, ¿no? Y nuestros círculos de amigos y cosas así. Ya no se puede, o sea, por lo menos tristemente, la generación de amigos que tuvimos, compañeros y demás, no va a poder, o sea, no se va a poder hacer eso, ¿no? Y, y, y pues duele por el hecho de que dices, híjole, tú quieres lo mejor, quieres más para tus hijos, pero no, le estás dando lo justo, le estás dando lo que puedes. Y digo, tampoco es vergonzoso, pero sí llama mucho la atención, llama demasiado la atención el hecho de que antes se podía y ahora no. Y se podía sin estudios, y se podía sin eh, trabajar en una empresa, y se podía con lo poquito que ganabas o tu cosecha o lo que sea, y se podía. Y no uno, no dos, no tres, 7, 9, 11, 15 hijos. Entonces sí está complicado, sí está complicado. Yo creo que, yo personalmente creo que el dinero te alcanzaba para más. Literalmente así era. Eh, Porque no sé si eran más inteligentes o no, pero el dinero te alcanzaba para más. O sea, la persona que tenía 5 vaquitas, pues ya tenía algo, ya tenía un patrimonio. Ahorita tener 5 vaquitas no es nada, no te alcanza para nada. Ahorita necesitas tener 50, 100 para más o menos irla llevando, ¿no? Y pagar los gastos del lugar donde está, que aquí se llama rancho, ¿no? Fincas, tener el lugar, hablando de campo, ¿no? Y antes de verdad, con 5 vaquitas ya tenía, con unas 10 gallinitas, con eso, y con eso iba saliendo, y sembrando tus cositas, y tu maicito, y todo eso, iba saliendo. A lo mejor también tampoco había mucho que comprar, a lo mejor, ¿no? O sea, era la ropa, nada más, ropa, comida, y escuela, ¿no? Y techo, pero hogar, ¿no? Pero fuera de eso tampoco había eh, mucho en qué gastar, ¿no? Tecnología o diversión y eso, por lo menos en nuestros pueblos. Entonces, quizá va por ahí, entre que no había mucho que gastar y entre que lo que ganabas realmente te alcanzaba. Creo que eso es lo que yo pienso, que te alcanzaba. Porque ahorita necesitas ganar verdaderas fortunas para que te alcance para lo mismo. O sea, para tener, imagínense, una persona que tiene 3 hijos y que los va a mandar a una universidad de prestigio y que los va a mandar a otro lugar y que les va a comprar carro y que les va a comprar casa. La persona tiene que ganar un dineral, pero un dineral. Y antes no. O sea, antes, claro, no los mandaban así. Ni los mandaban a ningún lado. O sea, estudiaban ahí lo que había, eso sí, y todo, pero les alcanzaba, ¿no? Entonces, pues aquí la cuestión es esa, ¿no? O sea, esa fue la plática, porque cenamos y de ahí, pues ya el regreso fue rápido y me dice, no sé cómo le hacían, o sea, no sé, porque hasta se heredaba, ¿no? Antes era común los pleitos, era chistoso los pleitos de hermanos ahí, que no debería de ser, pero los pleitos de hermanos que se peleaban una herencia. Pero había, o sea, ¿por qué se peleaban? Porque había que pelear, o sea, habían bienes, ¿no? Habían casas, terrenos, animales y cosas que se peleaban. Ahorita aquí nadie pelea nada porque no te dejan nada, porque no hay nada, o sea, ya no, o sea, está clásica la frase ahorita ya de que tu herencia es ahorita lo que te podamos dar en vida, ¿no? Y si te damos universidad, escuela y eso, aprovéchalo porque esa es tu herencia, ¿no? Es lo que te decían ya o te dicen, ¿no? Ahorita. Y es la verdad, y es triste porque se supone que quieres ir siempre mejorando. Ahora, la culpa yo creo que no es de la persona, digamos, nosotros, ¿no? Yo creo que aquí la culpa pues es más que nada económica. Porque si antes, no sabiendo leer y escribir, y no teniendo ninguna, bueno, o sabiendo leer y escribir, pero no teniendo ninguna profesión, podías mantener a 10 hijos y podías darle educación y darle vestido, sustento y todo,
y ahorita uno preparándose, teniendo 2 maestrías, obviamente tu licenciatura, demás cursos, talleres y diplomados y todo, no, y trabajando. Y trabajando de lo que estudias, ¿no? Siendo abogado, siendo contador, siendo informático, lo que sea, no te alcanza. Siendo maestro, no te alcanza para tener una casa, tienes que vivir pagando renta siempre, no tienes carro, o si no endeudado siempre con tu carro, no te va a alcanzar para mandar a tu hijo a otra ciudad, no te va a alcanzar para mandarlo a una universidad. Entonces, ¿quién está haciendo las cosas mal? O sea, yo creo que de uno no queda, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo estudié, me esmeré. O sea, y hablando estoy hablando en general, ¿no? De la generación de nosotros en general. Creo que no tenemos la culpa de esta generación. O sea, esta generación que se preparó, que estudió, que hizo todo lo que tenía que hacer, creyendo que saliendo de la universidad te iban a estar esperando las empresas para darte trabajo y no te daban, no te dieron nada. O si te daban, no te alcanzaba ni para vivir para ti, menos para una familia. Entonces, olvídate. Y antes, bueno, antes como les decía, la mujer no trabajaba, entonces el hombre mantenía todo absolutamente. Ahorita que en los matrimonios las mujeres trabajan, aún así con los 2 sueldos, ahí vas pataleando. Y en este ejemplo que les daba, mi amigo, su esposa trabaja. O sea, trabaja, tiene su dinero, no sé si ella aporte o no para esos gastos familiares, pero si no, por lo menos tiene el suyo. O sea, él no tiene que darle, no tiene ella el suyo. Ahora, si ella aporta, imagínense, y no alcanza, pues yo sí digo que nosotros no tenemos la culpa. O sea, esta generación no tiene la culpa porque se preparó, porque estudió, porque trabaja, porque hace y no alcanza. Entonces aquí habría que ir ya a más cuestiones económicas, ¿no? Que no me voy a meter, pero habría que ir a cuestiones económicas en donde dices, bueno, ¿cómo es posible que antes, bajo condiciones de no preparación, sacabas adelante a toda tu familia y ahora muy bien preparado no puedes sacar adelante que trabaja a una persona menos a 2 o a 3? O sea, no puedes. Ese fue el dilema, esa fue la plática que tuvimos mediante de ida y de vuelta, porque mientras comíamos los tacos de lengua, que se los he dicho 3 veces, en ese momento no hablamos nada. Pero de ida y vuelta, que te repito, estaba lejitos, fueron 25 minutos, en ese tiempo hablamos de eso, ¿no? Y porque tocamos el mismo punto siempre, pero tocamos ejemplos de muchos amigos y decimos, es que nadie tiene para nada, ¿no? O sea, para decir, va a vivir lo que a él le dieron, va a tener lo que a él le dieron, ninguno. Entonces sí es complicado, o sea, yo sí conozco por fuera otros, ¿no? Que no son amigos en común. Y él también conoce otros amigos que sí tienen esa capacidad, pero porque nacieron ya en familia acomodada. Pero los que no, y los amigos en común de él y yo, de él y míos, no hay nadie. Hablamos como de 10, 11, 12. No había ni uno que dijeras tú, va a poder darle lo que a él le dieron, ¿no? Entonces sí es de pensarse, ¿no? Es de pensarse porque, pues si esto va empeorando, vas al supermercado o al mercado y no te alcanza para nada, no te alcanza para nada. Y antes te alcanzaba para que comieran 15. Entonces, algo está mal, algo está funcionando mal, ¿no? Pero bueno, la economía, el capitalismo, sus bemoles, el intento de otras corrientes económicas que no cuajaron por ahí, pero algo está pasando y algo debe de cambiar, a menos que pues no digamos nada y nos acostumbremos a que, bueno, nosotros ya no tanto, ¿no? Sino las nuevas generaciones a que se la pasen peor todavía, peor, porque si o sea, de entre 10 personas, que analizamos, creo que 2 o 3 tenían casa y los demás rentan, o se las regalaron a los que las tienen, entonces, pues los que vienen, pues, eso lo van a tener más difícil, quizás de 10 9 renten, ¿no? Pero así está la cosa, está muy muy complicado y bueno, se los quería compartir, ya saben que esto es de compartir, esta inmortalidad del cangrejo siempre es así que bueno, los dejo por acá y ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos escuchamos muy muy pronto.